Vamos a proceder al cierre de la clase, o digamos a la parte final de la clase. Espero que les haya ido bien con el ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Cómo anduvieron? Estaban algunas preguntas muy fáciles, otras a lo mejor no tan fáciles. ¿Qué Tuvo me pueden súper decir? buena dinámica, profe, la verdad. Al Ya, le gustó. principio fue como estresante entre la primera misión y la segunda, como que no alcanzamos, pero después pudimos como retomar. Así que estuvo, Repuntar. Qué sí, bueno. Javier dice que estuvieron entretenidas también las preguntas. La presión del tiempo, yo creo que juega un rol el tiempo, ¿ah? Efectivamente hay algo de presión que puede perturbar tal vez la dinámica, pero al mismo tiempo le pone algo de adrenalina, ¿no? No es tan monótono. La próxima vez podemos poner un premio, a ver qué grupo llega al final de la gincana dentro del tiempo, y a lo mejor se ganan un pozo acumulado. un punto base. Puede ser, puede ser. Bueno, y en cuanto al contenido, ¿les queda alguna duda, algo pendiente que les siga dando vuelta? Veo que hasta el minuto me parece que solo 3 grupos alcanzaron a responder la misión 5. Es un ejercicio que requería más tiempo, yo creo, porque efectivamente es más discutible, se puede analizar más y no tiene que ver directamente con contenido, sino que por lo menos las preguntas tienen que ver con Profe, habilidades de pensamiento científico. Sí, dígame. pero los que aún la estamos ahí terminando, la subimos igual, ¿no? Sí, sí, por favor hagan lo posible por completarla. Como Ya, le ya. decía a alguna Gracias. compañera en alguna de las etapas, traten de visualizar esta clase, esta actividad como un ejercicio colectivo del curso, en el sentido de que el foro nos queda como un respaldo de lo que hicimos en conjunto todos, y por lo tanto, si algún grupo no recibió una retroalimentación, eventualmente los comentarios, la retroalimentación que recibieron otros grupos pueden servirles también como orientación. Y si algún grupo no logró responder alguna actividad, la respuesta de sus compañeros también sin duda le va a ser útil u orientadora, ¿ya? Eso, ¿alguna otra comentario o pregunta, duda específica? Profe, yo tengo una duda. Sí. Eh, ¿Todas las clases van a ser basadas en este tipo de como de pasar materia? Me explico, porque usted tiene los Power, entonces nosotros tendríamos que tener los Power leídos para tener más conocimiento al hacer este tipo de talleres. Eso es lo ideal, bueno, yo Ya, creo que traté de pedirles que lo hicieran desde la primera clase, para ya. que efectivamente cuando nos encontráramos no tuviéramos una dinámica expositiva donde ustedes tienen un rol más pasivo, sino que ojalá por lo menos revisar los dos documentos. En este caso yo por ahora solo les he pedido que revisen el material de las diapositivas y los videos asociados a esas diapositivas, de manera que en la clase nos podamos encontrar ya sea en el desarrollo de algún taller o en la discusión a partir de las ideas que ustedes mismos planteen. Ah, ya, entonces Eso, usted no, perdón, pero entonces usted no va a ser ese típico profe que nos llena de materia durante la hora de clase. voy a tratar de no serlo, he tratado de no serlo, pero Ya, me pasa en algunas ocasiones que hay cursos, hay grupos de estudiantes con los cuales es muy difícil dialogar, digamos, interactuar y tratar de construir en conjunto un curso. Y si es que eso ocurre, lamentablemente a veces me veo o forzado o llevado a repetir esa dinámica más expositiva. En este caso igual yo tengo todavía algunas clases grabadas, ustedes vieron que habían algunas narraciones de diapositivas que estoy utilizando, y que en ese sentido
me parece mucho más propicio que ustedes puedan aprovechar ese material antes que volver a reproducir la dinámica de contar el mismo relato, digamos. No sé si me explico. Espero entonces tratar de aprovechar la dinámica que se da con este grupo. Ustedes han sido efectivamente, como dice Andrea, bien dialogantes, bien participativos, y si es que esta dinámica les resulta propicia para el aprendizaje, la podemos mantener. Si es que ustedes me dicen que no aprenden mucho o que no les resulta pertinente o apropiado, eventualmente tendré que modificar la estrategia. Profe, yo creo que igual, no sé, lo que me pasó a mí fue que me di como el tiempo de ver las primeras diapositivas narradas, pero no Ujú, alcancé a ver la segunda. Entonces, por ujú, eso, como en el contenido de los hongos, no sabía mucho, o sea, el conocimiento general. Entonces, yo creo claro. que también lo único que sí es que es medio complicado el tema de esas diapositivas narradas porque son bastante tiempo que tenemos como que invertir aparte de la sesión. Claro. Porque claro, distinto es que sea como un material de apoyo, pero por lo menos una de mis compañeras nos vio las primeras diapositivas narradas y no tenía idea de lo de Aristóteles, ni ninguna de esas cosas, que por suerte yo sí tuve el tiempo de ver esas diapositivas y sí sabía, pero ella no, Ujú, entonces estaba como perdida. Y creo que ahí entiendo. también hay como un tema. Sí, comprendo. Ahora, por eso también opto por la idea o por la estrategia de trabajo grupal, porque entiendo que hay harta disparidad en las disponibilidades de tiempo, en la capacidad de revisar material. También aproveché esta instancia para estas preguntas porque esperaba que les ayudaran a revisar el mismo material si es que no lo habían revisado. Eh, y espero que todos estos aspectos se vayan de alguna manera reforzando positivamente. Por otra parte, también nuestro horario formal es muy extenso, entonces lo ideal y mi expectativa es por lo menos finalizar antes del tiempo formal, del tiempo nominal, y yo asumo que el tiempo disponible, extra, libre que quede después de las clases es un tiempo que ustedes en algún minuto reorganizarán y distribuirán para, para avanzar en alguna lectura o en alguna revisión de los documentos que estén disponibles en el aula virtual. Profe, quería decir algo. Profe, Sí, algo, le escucho muy bajito. ah, ¿ahí me escucha o no? Sí, dígame. Ya, lo que le iba a decir es que en realidad a mí esta modalidad me gusta, pero también me gusta tener clases, así como cuando te llenan de materia, eso también me gusta. Porque, por Mm, ejemplo, al menos yo de lunes a domingo no tengo mucho tiempo porque aparte de las clases yo también trabajo. Entonces, a mí me encantaría ver sus clases grabadas, pero no he tenido el tiempo. Entonces claro. ahora, trabajando con mis compañeras, estaba súper perdida. Entonces igual me hubiera gustado como, no sé, al menos saber algo de la materia, porque claro, vi los PPT ahora con mis compañeras y todo, pero siento que no es lo mismo. Y en mi Entiendo, percepción, yo sé que a algunos les gusta más esta como modalidad, si a mí también me gusta trabajar en el foro y en grupo, pero de todas formas igual me gusta tener las clases con la materia en sí. entiendo, Nicole parece que está hablando. Sí, profe. Eh, yo, o sea, comprendo digamos, la cuestión práctica, ¿no? Poniéndome en la posición de estudiante y conociendo experiencias de otros cursos previos, resulta práctico desde el punto de vista del estudiante poner atención a una clase expositiva. Mi pregunta, la pregunta que también se las dejo a ustedes, no es para que la respondan ahora, pero es, ¿cuánto realmente aprendemos en ese rol y en esa dinámica? Mi impresión es que uno puede tener un curso muy cargado teóricamente, donde, como ustedes dicen, los llenan de materia, y que, sin embargo, eso no signifique mucho aprendizaje. Por eso lo que trato es de buscar
un equilibrio en este ejercicio de experimentación en el cual estamos, ¿no? Porque las condiciones tampoco permiten mucho más. Cuando por lo menos yo me he visto en la disyuntiva de, entre comillas, llenarles de contenido las clases a los estudiantes, versus que realicen alguna actividad en la cual puedan aplicar el conocimiento, puedan expresar sus ideas y desarrollar alguna habilidad, en general finalmente termina siendo perjudicado lo segundo. Y lamentablemente luego hay que llevar a cabo un proceso evaluativo, o el proceso hay que llevar a cabo, o sea, en paralelo hay que llevar un proceso de evaluación, que si está centrado en la pura exposición de contenido, entonces también se vuelve un poco, bueno, se vuelve academicista y reproductor de las lógicas pedagógicas tradicionales. Y eso es un poco lo que estoy tratando de evitar, aprovechando en cierta manera las circunstancias, o aprovechándome de las circunstancias. Bueno, nos queda todavía 1 hora según el programa. Yo quisiera que el tiempo que queda disponible lo puedan utilizar lo mejor que puedan. Perdón. En el caso de los grupos que todavía están trabajando en el desarrollo de las actividades, en completar, ojalá la actividad 5. Como les decía, es una actividad o una pregunta, un ejercicio más complejo en la medida que involucra algunos aspectos que tienen que ver con desarrollo del pensamiento científico, o habilidades de pensamiento científico. Y en ese sentido es transversal a cualquier temática que podamos ver en el curso, a pesar de que en este caso está situado en el contexto de un contenido pertinente para la unidad de plantas y animales. En cuanto a lo que viene, espero que, bueno, en la clase de este miércoles, vamos a desarrollar un ejercicio de taller nuevamente usando una simulación, un par de simulaciones relativamente sencillas que ustedes van a poder conocer de nuevo a través del aula virtual. Déjenme mostrarles. Aquí en la unidad 1 vamos a encontrar, bueno, en primer lugar tenemos de nuevo las diapositivas que estaban publicadas asociadas a la temática de hoy, o a esta temática de la unidad avanzando hoy día, digamos. Como les decía al principio de la clase, alguna pregunta de sus compañeras, en este caso no hay una grabación de la narración de las diapositivas, porque hay harto contenido audiovisual que les pido revisar. Ese contenido audiovisual en general son cápsulas breves de videos sobre el contenido de las diapositivas. Aquí van a encontrar estos cuestionarios que son muy breves y que sirven como instrumentos simplemente para poner en juego en parte el conocimiento general que ustedes ya tienen, en contraste con lo que podamos estar revisando en torno a este contenido, que son en este caso las características de los animales vertebrados e invertebrados. Y luego en las otras diapositivas que tienen que ver con las características y estructura de las plantas, que las vamos a usar como referencia. En estas que les mencionaba son actividades con simuladores. Vamos a hacer un par de ejercicios simplemente con esta página web que se llama Explore Learning, donde hay algunas se llaman, digamos, recursos didácticos. Déjeme ver cuál era el login correcto. Hay algunos recursos didácticos que son
bastante interesantes porque son informativos, ilustrativos, dinámicos y tienen un nivel adecuado para lo que podemos hacer en educación básica. Lamentablemente esta página web está en inglés, entonces hay algunos tips que les voy a dar para ir haciendo las actividades. Para hacer uso de las simulaciones yo les voy a enviar un código que en principio nos va a permitir hacer uso sin limitación por un tiempo de los recursos. Y como les digo, bueno, va a ser algo que vamos a trabajar en la sesión del miércoles. En la medida entonces de sus posibilidades, yo les pediría revisar por lo menos parte del contenido publicado en las diapositivas y por supuesto avanzar si es que no han podido terminar en las preguntas de la gincana de hoy. Mauricio, me parece que era uno de sus compañeros que sugería hacer una revisión del trabajo de modo que se resuelvan dudas y errores. Yo entiendo que se refiere al trabajo que hicimos hoy día, ¿no, Mauricio? Sí, profesor, un poco en el sentido de apoyar a las compañeras que plantean las dudas respecto a dominar el contenido correctamente. Entonces, aprovechando que fue una actividad práctica, podríamos dejar unos minutos para que usted revisara, por ejemplo, señalar alguna respuesta que esté correcta o hacer hincapié en los errores más típicos. Una cosa de ese estilo. De acuerdo, sí, me parece muy bien. Efectivamente, yo lo que he hecho he ido tratando de retroalimentar en cada foro cuando encuentro algunas observaciones que ameritan un llamado de atención en algún sentido. Y ahora claramente está abierta la posibilidad de que ustedes planteen cualquier inquietud o duda que tengan todavía sobre lo que hicieron en cada pregunta. De lo que pude observar de sus respuestas, en lo que llamamos la misión 1, no hay mayores dificultades, digamos. En general todos los grupos hacen una descripción acertada, pertinente, de lo que podríamos decir es el cambio o evolución del conocimiento en torno al origen de los seres vivos, desde Aristóteles a Pasteur, con distintos estilos, por supuesto. Algunos enfatizan el rol de algunos de los autores en particular, algunos mencionan con detalle el aporte de cada uno, otros se centran en una visión general del cambio. Solo tal vez llamaría la atención en relación con el aporte, digamos, el rol que juega en este caso Leeuwenhoek, pero más que el personaje es la invención del microscopio que implica un impacto significativo en este proceso. Algunos algunos grupos lo interpretaron de un modo general como si el solo instrumental científico produjera la modificación de las ideas que tenemos en este caso acerca de los seres vivos. La interpretación, parafraseándola, es diciendo algo así como que la disposición de mejor y mayor instrumental científico o más complejo permiten un conocimiento científico mejor y más adecuado o correcto. Sin embargo, esa lectura me parece un poco lineal porque incluso con el microscopio disponible, digamos, con esa apertura al mundo microscópico que implica el microscopio, todavía permaneció en el mundo de la ciencia la disputa o la discusión de las hipótesis más en boga. Una, que ya sabemos, es la de la generación espontánea, que persistía durante muchos siglos, y la otra, la idea de que los seres vivos se generan a partir de otros seres vivos, se reproducen en una cadena interminable. Profe, Entonces, sí, adelante. que tengo una consulta. Lo que pasa es que usted allí en esa línea no puso a Ready, o bueno, no sé cómo se Cierto, pronuncia. sí. Y mi Ujú. pregunta es, por lo que yo entendí, él en su experimento
lo que hizo fue descubrir o plantear que los seres vivos provenían de los huevos de otros animales, rompiendo así Ujú. como esta teoría de la generación espontánea. ¿Esto es así o él no puso, o sea, no terminó de implementar bien su teoría o qué pasó allí? Que me quede esa duda. No, está bien su descripción. ¿Cuál es digamos, por qué Reddy resulta relevante para la historia del conocimiento de los seres vivos? Básicamente porque se trata de o de uno de los primeros ejercicios formales de evaluación empírica, es decir, podríamos decir científico en el sentido actual, de evaluación de la hipótesis de la generación espontánea. Algún grupo le comentaba esta idea de que Aristóteles, un gran representante del conocimiento de su época, ya hace más de 2000 años atrás, ¿cierto? Podría ser catalogado como un filósofo natural, en el sentido de que por una parte recapitula, concentra, sistematiza mucho del conocimiento de su época, y al mismo tiempo como autoridad en términos del conocimiento, fija muchas ideas. Pero esas ideas están basadas en una epistemología, en una forma de conocimiento que privilegiaba, en este sentido, la cultura griega, basada en la observación mediante los sentidos y principalmente en la reflexión, mediante los razonamientos. Y en ese sentido, el trabajo aristotélico no es un trabajo científico propiamente, científico en el sentido que concebimos actualmente la ciencia. Pero su autoridad intelectual fue tan importante en el mundo antiguo que las ideas que Aristóteles escribió o suscribió permanecieron vigentes durante mucho tiempo. Y solo con el surgimiento del pensamiento científico por allá por el siglo XV-XVI en Europa, donde lo importante es, por ejemplo, para personajes como Galileo Galilei, evaluar empíricamente, medir las condiciones que afectan los fenómenos, entonces las ideas se empiezan a poner en juicio, se empiezan a revisar. Y Reddy hace justamente eso con la hipótesis de la generación espontánea, que era, digamos, la idea más extendida en su época. Ahora, lo que hace Reddy justamente es un trabajo empírico o experimental con organismos que podían ser visibles a simple vista, como son las moscas. Y justamente entonces lo que hace Reddy es refutar la idea de Aristóteles sobre la base de evidencia empírica para el caso de organismos visibles a simple vista. Y lo que cambia luego, después de Reddy, es que aparece el mundo microscópico, se abre el mundo con la invención del microscopio de los microorganismos. Y entonces las mismas preguntas que antes se habían planteado respecto del origen de los seres vivos visibles a simple vista, ahora se plantean respecto del mundo microscópico. Y allí vuelve a surgir, o sigue presente, sigue vigente, la idea de la generación espontánea. Bueno, eso es lo que yo comentaría en general respecto de esta primera misión. En cuanto a la misión 2, me parece que hice muy pocas observaciones a los grupos porque la gran mayoría coincidió y acertó con una descripción relativamente precisa de lo que sugerirían Needham y Spallanzani acerca del origen de estos hongos en la cáscara de la naranja. En este caso, lo que comparamos son dos perspectivas científicas, porque Needham y Spallanzani son más o menos contemporáneos, y están trabajando dentro de la metodología científica basada en la recolección de evidencia empírica. Todavía en una época de construcción de conocimiento científico, de construcción de herramientas de investigación científica, y por lo tanto todavía con una visión muy precaria respecto del diseño experimental, por ejemplo. Así es que ambos realizan una indagación, una evaluación mediante observaciones, registros sistemáticos, con un montaje experimental, pero llegan a conclusiones diversas, y básicamente uno da sustento a la idea de la generación espontánea, pensando en el mundo
de los microorganismos, mientras que el otro rechaza esa idea sobre la base de los resultados de su trabajo. Y eso en general está presente en todos los grupos. No sé si alguien tiene alguna duda en particular con esta pregunta. Sí, profe. Ujú. No nos quedó muy claro cuál era más o menos la diferencia según Spallanzani, porque, bueno, Needham casi como de manera esotérica decía que Spallanzani había, o sea, perdón, que su experimento había dado frutos porque los microorganismos tenían una fuerza vital, porque él lo había matado todo, o sea, había acabado con la vida que tenía dentro de los frascos con el calor, y luego volvieron a surgir. Según él, por la fuerza vital. Ujú. Pero Spallanzani no sé cómo interactúa, cómo interactúa sobre la teoría de Needham, porque digamos que hace lo mismo, pero no sé cómo se evidenció o cuál fue la postura de él en realidad. No cómo lo Claro, evidenció, sino cuál fue la postura de bueno, Spallanzani refutando lo que decía Needham. de acuerdo. Básicamente, o sea, la verdad es que no sé qué tan ideológicamente sesgados estaban estos dos autores, en el sentido de que no sé si Needham era un ferviente defensor de la hipótesis de la generación espontánea, e independientemente de sus resultados la iba a seguir defendiendo, y al revés Spallanzani. No tengo tan claro qué rol juega ese aspecto ideológico en su trabajo. Pero lo que sí es claro es que los resultados de los dos trabajos se contrastan, se enfrentan. Y en ese sentido, Spallanzani critica el trabajo de Needham, básicamente diciendo que sus conclusiones están equivocadas, básicamente porque hubo un error en su trabajo experimental. Entonces, Spallanzani lo que sugiere es que Needham cometió un problema de interpretación debido a que su trabajo experimental no fue riguroso, permitiendo que se contaminaran las muestras de caldo que él había cocido, o que él había calentado y hervido. Entonces, cuando Spallanzani hace esa aseveración, está sugiriendo que la contaminación proviene del exterior. Entonces está indicando que no puede ser efectivo que espontáneamente surjan los organismos o los microorganismos en el caldo a partir de alguna fuerza vital teleológica, podríamos decir, sino que si es que Needham hubiera tenido la cautela de evitar la contaminación proveniente del exterior, entonces no habría visto los microorganismos desarrollarse. Y por lo tanto uno infiere que Spallanzani está pensando en la contaminación del aire o a través de las mismas paredes del frasco que hayan ingresado algunos microorganismos. Así que podríamos decir que Spallanzani está anticipando el trabajo de Pasteur. Y eso era más que nada porque Needham no tenía sus frascos sellados, como lo había hecho Spallanzani. Claro, Needham es un método ese era el error que Spallanzani asociaba a la que volvieron a tener microorganismos los potes de Needham. Sí, correcto, efectivamente. Y me Ahora parece sí. que adicionalmente en el diseño de Spallanzani era un poco más complejo porque utilizaba un frasco de control, digamos. En el caso de Needham, él simplemente calentaba los tubos y observaba el resultado. En el caso de Spallanzani, hacía el calentamiento igual, pero además tenía un tubo que no calentaba para poder comparar lo que pasaría con el caldo si es que no lo sometía al tratamiento que realizaba. Ese rasgo es un rasgo innovador en el diseño experimental que aporta Spallanzani. Me quedó mucho más claro. Gracias, profe. Uh-huh. Claro, Andrea después indica que Pasteur lo que hace es curvar el matraz, porque allí incluso Pasteur evita taparlo. O sea, después, lo notable del trabajo de Pasteur es que de alguna manera muestra de un modo claro que es a través del aire que proliferan los microorganismos, y eso se puede evitar simplemente con el hecho de curvar el cuello del matraz. Y que los logra Según capturar.
¿Cómo? Logra capturar los microorganismos que iban a entrar, porque después lo Exacto. voltea y ahí es cuando entran. Exacto, exacto. Según entiendo, en Francia, en algunos de los museos franceses, todavía hay uno de los frascos de Pasteur con los cuales hizo el experimento con el caldo sin descomponerse, digamos. Básicamente porque todavía está el matraz abierto con el cuello curvado y no ingresan ahí microorganismos. Vale, profe, gracias. Veamos la misión 3, creo que quedan pocos minutos de la sesión. De nuevo, insisto en lo que les dije desde un principio. La próxima clase, el día miércoles, tenemos muy poco tiempo, así que es un tiempo que espero aprovechar de discutir a partir de las preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Si es que hoy día no alcanzamos a revisarlo todo, por supuesto el miércoles es un espacio propicio para esa conversación, para cualquier pregunta que tengan sobre lo que estuvimos trabajando hoy día. Especialmente podemos detenernos en la misión 5 porque vamos a trabajar con algo de un diseño experimental también. En este caso, bueno, no hay mayores comentarios. En general todos los grupos respondieron acertadamente, con mucha claridad, poniendo buenos ejemplos de organismos que pertenecen a reinos distintos. No sé si alguien tiene alguna duda que quisiera plantear sobre este punto. Tal vez lo más llamativo a tener en consideración es que, digamos, ponernos en el lugar de nuestros estudiantes de educación básica. ¿Qué les pasa a nuestros estudiantes de educación básica cuando les pedimos, por ejemplo, pensar en elementos comunes entre estos dos tipos de organismos? Sin duda un ejercicio que es muy abstracto probablemente y resulta más difícil de comprender por parte de ellos. ¿Alguien me puede confirmar cuántos minutos quedan? 6 minutos y medio. ¿Cuánto, perdón? 6 minutos y medio. Ah, ya, muy bien, gracias. En cuanto a la pregunta 4, bueno, alguien lo comentaba a propósito de la revisión de las diapositivas. Yo tomé el caso de los hongos o del moho como un ejemplo cotidiano, relativamente cotidiano, para aproximarnos a alguna de las categorías de clasificación de los seres vivos. No es que el conocimiento acerca de los hongos sea un conocimiento especialmente relevante y que quiera que usted domine. Simplemente lo usé como un caso de estudio. Y en este ejercicio en particular, lo que esperaba era que pudieran hacer las distinciones en términos taxonómicos, poder distinguir niveles de organización de los seres vivos o niveles de clasificación de los seres vivos en términos taxonómicos. Eso porque, en general, como en este ejemplo, lo que uno ve es una comunidad de mohos o de hongos. Y eso significa que hay distintas especies de seres vivos, distintos tipos de seres vivos distintos unos de otros, que no se reproducen mutuamente, que tienen características fenotípicas y genotípicas distintas. Y entonces lo que uno puede reconocer acá, efectivamente en su vida cotidiana dice, bueno, está enmohecido el pan, tiene moho. Pero ¿qué es lo que tiene cuando decimos que tiene moho? En primera instancia podemos decir, bueno, se desarrollaron colonias de hongos en este pan, en esta rebanada de pan. Porque efectivamente el moho es una forma de manifestación de los hongos. Pero el moho es un tipo de hongo que incluye una gran cantidad de tipos de hongos distintos. Una de las referencias hace esas distinciones. Uno de los documentos de consulta que yo les dejé hace esas distinciones, porque uno puede distinguir hongos unicelulares, conformados por una única célula, que son las llamadas levaduras, y hongos pluricelulares, donde hay dos tipos básicamente, lo que llamamos mohos
y los hongos que podemos ver macroscópicamente desarrollándose en el pasto, como estas setas, ¿no? La característica básica de los mohos es que se desarrollan como en hebras, en hifas que se llaman. Entonces, cuando hablamos de mohos, hablamos de un gran grupo de hongos. Los hongos es un tipo, un reino de los seres vivos, un tipo de ser vivo, que tiene características de animales y características de plantas. Por eso no son ni animales ni plantas, sino que son otro reino. Y dentro de este reino de los hongos hay un gran grupo que son los mohos, que tienen esta particularidad de ser pluricelulares y desarrollarse en estructuras alargadas como filamentos. Entonces, dentro de los mohos, uno puede encontrar de nuevo gran cantidad de especies distintas de hongos, y esas especies distintas de hongos se pueden agrupar a su vez cada una en lo que podríamos decir son familias. Técnicamente se dice son géneros. Los géneros son grupos de especies, conjuntos de especies, en este caso de hongos. Entonces, lo que esperaba era que pudieran visualizar estos por lo menos 3 niveles o 4 niveles de organización de los seres vivos. Desde el más general, que sería el reino de los hongos, luego una subdivisión que no tiene un nombre taxonómico específico, pero que corresponde al de los mohos, que agrupa una gran cantidad de géneros distintos de hongos, y dentro de cada uno de esos géneros hay una serie también grande, un número grande de especies de hongos distintos. Cuando hablamos de una especie, entonces estamos hablando de un tipo de ser vivo específico, con características físicas específicas y con características genéticas específicas. Así es que lo que habría que hacer es buscar qué tipos de hongos uno podría encontrar en el pan dentro de estos géneros que aparecían mencionados en alguna de las referencias. Por supuesto, en la vida cotidiana no hacemos uso de este lenguaje tan técnico. Hablamos del moho negro del pan, pero el moho negro del pan pueden ser varias especies de hongos. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta misión 4? Sí, esta creo que fue la que más nos costó. Aquí lo que teníamos que identificar es que hay un reino, luego hay una ¿cómo llamarle esa segunda estructura? Después del reino vendría... Claro, definido. no tiene una denominación taxonómica formal. Ya. Así es que podemos decir un conjunto o un subconjunto del reino de los hongos. Ya. Y luego viene el género, y dentro del género hay varias especies. Esas serían como las 4 estructuras. Ya. Exacto. Queda Si es menos de que un minuto. menos de un minuto. Bueno, les propongo que sigamos esta discusión a partir de la misión 4 y retomando la misión 5 el miércoles. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Vale, profe, Ya. gracias. Muchas gracias a ustedes. Profe, ¿le puedo hacer una consulta súper chiquitita? Me voy a reconectar. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Ok. Chao, profe. Chao, que estén bien. Profe, ¿y los demás nos volvemos o no? Si quiere conectarse para la duda, se vuelve a conectar, como usted quiera. Ah, ya. Bueno, nos vemos el miércoles. Chaito. Nos vemos. Chao, chao.